Con gusto, mi hijo, como un viejo párroco que ha visto las huellas de Dios en los lugares más inesperados, tejeré para ti el esqueleto de esta historia. Un recuento de cómo la gracia divina se manifestó en un aroma que desafió toda ciencia y razón. La sombra que se cernió sobre la casa de los Morales era densa, una oscuridad que el sol oaxaqueño, por más brillante que fuera, no lograba disipar. Mi comunidad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, aquí en Oaxaca, ha sido testigo de innumerables gozos y penas a lo largo de los años. He acompañado a muchas familias en sus horas más oscuras, he sostenido manos temblorosas en los lechos de muerte, y he ofrecido consuelo en los momentos de mayor aflicción. Pero la pena que golpeó a los Morales, debo confesártelo, fue de una magnitud tal que mi propia fe, forjada en años de servicio y oración, sentía el peso abrumador de la desesperanza. Los Morales eran una familia como muchas de nuestra parroquia, humildes, trabajadores y sobre todo, devotos. Mateo, el padre, un hombre de manos callosas por el trabajo en el campo, tenía en su mirada la quietud de quien ha encontrado la paz en la tierra y en el cielo. Elena, su esposa, era la personificación de la ternura, con una sonrisa que siempre encontraba un motivo para florecer, incluso en la adversidad. Y su hija, la pequeña Lucía, era el sol que iluminaba sus vidas, un retoño de apenas 8 años, con ojos grandes y curiosos que absorbían el mundo con una inocencia desarmante. Lucía era la alegría, el canto, la promesa de un futuro brillante. Pero la vida, mi querido hijo, a veces nos enfrenta a pruebas que parecen trascender nuestra capacidad de comprensión. Hace poco más de un año, ese sol que era Lucía empezó a menguar. Primero fue un cansancio inusual, luego fiebres persistentes, dolores que se negaban a ceder. Los médicos locales, con su sabiduría limitada, no encontraban explicación. La preocupación se convirtió en angustia, y la angustia en un pánico frío cuando los Morales tuvieron que viajar a la capital para buscar respuestas. Fue allí donde la ciencia, con su implacable frialdad, pronunció un veredicto que les destrozó el alma. Una enfermedad rara y agresiva, un cáncer que se extendía con la voracidad de un incendio forestal y que, para desgarro de sus padres, había sido declarado incurable. El hospital se había convertido en su segundo hogar, o, más bien, en una prisión de paredes estériles y promesas vacías. La habitación 304, con su vista a un patio interior gris, era ahora el universo de Lucía. Sus juguetes estaban allí, sus dibujos de arcoíris y mariposas pegados con cinta adhesiva en las paredes blanquecinas. Pequeños intentos de introducir vida y color en un espacio dominado por el olor a antiséptico y el zumbido monótono de los aparatos médicos. Pero aún con esos destellos de niñez, la habitación respiraba una atmósfera de quietud tensa. El aire mismo parecía pesado con la carga de la enfermedad. Al frente de su caso estaba el doctor Javier Herrera, un hombre que, en los círculos médicos, resonaba con la autoridad de una eminencia. Oncólogo de reputación impecable, con manos que habían realizado milagros quirúrgicos y una mente brillante que desentrañaba los misterios más complejos del cuerpo humano. Su inteligencia era tan aguda como su escepticismo. El doctor Herrera era un ateo declarado, un hombre de ciencia pura, que veía en cada fenómeno una explicación lógica, en cada enfermedad una batalla que podía ser ganada o perdida por la razón y el conocimiento humano. Para él, la fe era una ilusión reconfortante, un paliativo para aquellos que no podían enfrentar la cruda realidad. Y en el caso de Lucía, él era el portador de las malas noticias, el hombre que, con una profesionalidad inmaculada, les había entregado la sentencia final. Yo los visitaba a diario. Era mi deber como pastor, sí, pero también era una necesidad de mi corazón. Entraba en la habitación 304, con mi breviario en la mano y la estola colgada al cuello, llevando conmigo las oraciones de la comunidad. El calor de la fe de quienes, afuera, seguían aferrándose a un milagro. Elena y Mateo me recibían con esa mezcla de cansancio y gratitud que solo se ve en quienes están al borde del abismo. Rezábamos juntos, recitaba el rosario y ofrecía la unción de los enfermos cada vez que la pequeña Lucía
sufría una crisis, lo que era cada vez más frecuente. Hablaba con ellos, intentando infundirles esperanza, aunque a veces las palabras me sonaban huecas, insignificantes frente a la magnitud de su dolor. Recuerdo la delgadez de Lucía, su piel pálida y casi translúcida, el cabello escaso por los tratamientos, sus ojos, antes tan vivaces, a menudo estaban cerrados, sumidos en un sueño inducido por los medicamentos o por el agotamiento. Mi corazón se encogía al verla así, tan frágil, tan pequeña, presa de una fuerza invisible que la consumía lentamente. Mis oraciones, que antaño fluían con la fuerza de un río caudaloso, ahora parecían más bien un hilo delgado, que amenazaba con romperse bajo el peso de la realidad. La verdad es que, en mi interior, mi propia fe sentía el peso de la desesperanza que flotaba en el aire estéril de la habitación 304. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Por qué permitía tanto sufrimiento a una niña tan inocente, a una familia tan piadosa? No era una duda que quisiera reconocer, pero era una sombra persistente en mi alma, un murmullo inquietante que ponía a prueba la fortaleza de mi vocación. Me esforzaba por mantener la compostura, por ser el faro de luz que ellos necesitaban, pero por las noches, en la quietud de mi parroquia, me arrodillaba ante el sagrario, no solo pidiendo por Lucía, sino también por mi propia capacidad de creer, de confiar plenamente en la bondad divina, incluso cuando el dolor era tan palpablemente real, tan cruelmente presente. Así era el escenario, mi hijo, una niña muriendo, unos padres desgarrados por el dolor, un médico ateo convencido de que solo la ciencia podía ofrecer respuestas, y en este caso, ninguna, y un viejo párroco, cuya fe se tambaleaba en el umbral de la desesperación. Era en este crisol de sufrimiento humano y escepticismo, donde el milagro, si es que alguna vez se manifestaba, tendría que abrirse paso, y nadie, ni yo mismo, podía imaginar que ese milagro llegaría envuelto en la más inusual y etérea de las formas. El hospital, mi hijo, es un lugar de umbrales, el umbral entre la vida y la muerte, entre la esperanza y la resignación, entre la fe y la incredulidad. Cada día, al cruzar las puertas de cristal de ese edificio imponente, sentía que entraba en un espacio donde el tiempo se distorsionaba y la fe era puesta a prueba con una ferocidad que solo el sufrimiento más puro puede inspirar. La habitación 304, donde Lucía Morales yacía, se había convertido en el epicentro de mi propia lucha silenciosa. Las palabras de consuelo que ofrecía a Mateo y Elena sonaban huecas incluso para mis propios oídos a veces, pequeños susurros contra el grito mudo de la enfermedad que devoraba a su niña. Y yo, que había visto tantas maravillas de Dios en mi vida sacerdotal, me encontraba de rodillas ante el sagrario por las noches, confesando mi propia tibieza, mi miedo a que esta vez el cielo permaneciera en silencio. Recuerdo una tarde en particular. El sol de Oaxaca, que normalmente inunda cada rincón con su luz generosa, apenas se filtraba por las persianas entrecerradas de la habitación. Era un sol cansado, o quizá éramos nosotros quienes estábamos demasiado agotados para percibir su calidez. El aire, pesado y estéril, olía a desinfectante y a la melancolía que impregna los lugares donde la vida se aferra con uñas y dientes. Lucía, pálida y frágil, dormitaba, su pequeña mano enroscada en la de su madre. Mateo, con los hombros encorvados, miraba por la ventana, sus ojos fijos en un punto distante que solo él podía ver, un punto donde quizás aún existía la esperanza. Me acerqué a la cama, me persigné y saqué mi rosario, sus cuentas pulidas por incontables oraciones. Elena, al verme, me dedicó una sonrisa débil, un hilito de luz en la oscuridad de su pena. Nos sentamos, ella a un lado de la cama de Lucía, yo al otro, y comenzamos a rezar el rosario. Las avemarías, los Padre Nuestros, los Glorias, eran como anclas en un mar embravecido, intentando sujetar nuestras almas a la roca de la fe. Mi voz, aunque grave, se sentía pequeña en el vasto silencio que los pitidos intermitentes de los monitores no lograban romper del todo. Fue entonces. No llegó como un trueno, ni como un destello, ni siquiera como una ráfaga.
Fue un murmullo, una caricia olfativa tan sutil que al principio la atribuí a mi propia imaginación, cansada quizás por el día, o a alguna memoria fugaz de mi parroquia, donde siempre hay flores frescas para la Virgen. Un aroma, no el áspero y metálico olor de los aparatos médicos, ni la persistente asepsia del hospital que se metía hasta en los huesos, ni siquiera el tenue aroma dulzón de las flores que ya empezaban a marchitarse en el jarrón sobre la mesita de noche, regalo de algún bienintencionado pariente. No, esto era diferente. Era un perfume delicado, a la vez dulce y fresco. Lo primero que me vino a la mente fueron los nardos. Sí, los nardos. Esas flores que en mi tierra de Oaxaca se usan tanto para las celebraciones alegres como para despedir a los que se van con su fragancia penetrante y casi mística. Pero no era solo nardo. Había algo más, una nota de frescura, como si se hubiera colado el aliento de un jardín recién regado después de una lluvia ligera, de esas lluvias de verano que limpian el aire y dejan la tierra exhala un vapor perfumado. Lirios. Sí, como lirios recién cortados, con su blancura inmaculada y su promesa de pureza. Era un aroma a limpieza, a vida, a una belleza que no pertenecía a ese hospital. Al principio, dudé de mí mismo. ¿Sería el suavizante de alguna de las sábanas limpias que la enfermera acababa de traer? Me incliné ligeramente, intentando atrapar de nuevo esa escurridiza sensación. No venía de la sábana, parecía flotar, muy tenue, en el espacio alrededor de la cama de Lucía, como una aureola invisible, un halo perfumado que solo podía percibirse si uno no lo buscaba con demasiada intensidad, como si al intentar atraparlo, se disipara. Levanté la vista y fue entonces cuando encontré la mirada de Elena. Sus ojos, enrojecidos por el llanto contenido y el insomnio, se abrieron ligeramente, denotando una extraña mezcla de sorpresa y confusión. Ladeó un poco la cabeza, frunciendo el ceño, y susurró, apenas audible: «Padre, ¿no huele usted algo?» Mi corazón dio un brinco. No estaba solo. No era mi imaginación. El vello de mis brazos se erizó, no por miedo, sino por una punzada de algo que no lograba identificar. Asentí lentamente, incapaz de articular una palabra, y la miré. En sus ojos vi el mismo asombro, la misma incertidumbre que sentía yo. El aroma, aunque sutil, no era una invención de una mente exhausta. Era real, estaba allí. Durante unos segundos que se sintieron eternos, el mundo exterior se desvaneció. Solo existía el susurro del rosario en nuestras manos, el tenue pitido de los monitores y ese perfume imposible, delicado y etéreo, que se enroscaba alrededor de nuestros sentidos. Elena y yo nos miramos, una pregunta tácita flotando entre nosotros. ¿De dónde venía? ¿Qué era? La respuesta más inmediata y lógica se impuso casi al instante. Quizás es alguna de las flores, dijo Elena, señalando el jarrón, pero sabíamos que no lo era. Las flores tenían su propio aroma, más pesado, más terroso, y el nuevo, era tan etéreo, tan puro. O tal vez, murmuré, alguien dejó un pañuelo perfumado. La mano de Elena se movió para acariciar el cabello de Lucía, y una bocanada más intensa del aroma pareció emanar de la pequeña cabeza de la niña. Nos encogimos de hombros, buscando una explicación mundana, una que no desafiara la cruda realidad de la habitación 304. Descartamos el suceso, mi hijo, con esa facilidad con la que la mente humana intenta encajar lo extraordinario en el molde de lo ordinario. No queríamos permitirnos ni un atisbo de esperanza si no había una base sólida, una explicación tangible. El dolor había enseñado a los Morales a protegerse de las falsas ilusiones, y a mí a ser cauto con los milagros, a no proclamar la gracia divina en cada soplo de viento. Habíamos aprendido a desconfiar de los susurros demasiado bellos, por miedo a que fueran solo el eco de nuestros propios anhelos. Sin embargo, a pesar de nuestros intentos por racionalizarlo, el aroma permaneció. Tenue, sí, pero persistente. No era una ráfaga que aparecía y desaparecía. Era una presencia, una especie de hilo invisible tejido en el aire estéril, un contrapunto a la enfermedad. Era un susurro olfativo en medio del silencio asfixiante de la habitación, una nota de belleza inesperada en la sinfonía de la pena.
no cambió el diagnóstico de Lucía en ese instante, no hizo que sus mejillas recuperaran el color ni que la fiebre cesara. No, pero sí hizo algo. Sembró, sin que nos diéramos cuenta, una semilla de pregunta, una semilla de lo inexplicable. Mientras terminábamos el rosario, cada Ave María se sentía un poco diferente, envuelta en esa fragancia incomprensible. Al despedirme de Mateo y Elena, la imagen del aroma me acompañó al salir de la habitación. Era una anomalía hermosa. En el pasillo, el olor volvió a ser el familiar y áspero de los desinfectantes. Pero la memoria de ese otro perfume, el de los nardos y los lirios después de la lluvia, se quedó conmigo. Se había alojado en algún rincón de mi alma, un diminuto, casi imperceptible, pero inconfundible, recordatorio de que, incluso en los lugares más sombríos, la belleza y quizás la gracia pueden manifestarse de las maneras más inesperadas. Ese día, mi fe no dejó de tambalearse por completo, pero un pequeño asidero se había materializado. Un aroma, mi hijo, solo un aroma. Y nadie sabía aún lo que ese humilde perfume estaba a punto de desatar. Con gusto, mi hijo, permíteme retomar el hilo de donde lo dejamos, allí en el pasillo aséptico del hospital, mientras el recuerdo de aquel perfume imposible aún se aferraba a mi alma. Era un susurro, sí, pero un susurro que portaba una melodía distinta a todo lo conocido. Los días siguientes, aquel susurro olfativo, como lo habíamos descartado con Elena, comenzó a transformarse. Ya no era una brisa fugaz, un capricho de los sentidos o el eco de un suavizante. No, mi hijo, se hizo una presencia hermosa y constante. Al entrar en la habitación 304, el aire mismo parecía transformarse. El olor a desinfectante, a medicamento, a esa mezcla estéril que envuelve los hospitales y que tanto pesa en el corazón de los familiares, empezaba a ceder terreno, a difuminarse ante algo más dulce, más etéreo. Era como si la pequeña Lucía, en su lecho de dolor, se hubiera convertido en el epicentro de una floración silenciosa. El perfume se intensificó, no de manera abrumadora, sino con una delicadeza que invitaba a la respiración profunda, a la contemplación. Seguía siendo esa mezcla de nardos y lirios, pero ahora con una nota de algo más profundo, algo casi antiguo y sagrado, como la mirra que se menciona en los textos sagrados, o el incienso en los altares de nuestras iglesias, pero fresco, vivo, como recién destilado por manos invisibles. Las enfermeras, esas mujeres y hombres de fe inquebrantable en la ciencia y en la rutina, fueron las primeras en notarlo de manera más abierta. Al principio, eran comentarios casuales mientras ajustaban un suero o revisaban un monitor. ¡Ay, qué bien huele hoy aquí!, decía una joven enfermera con ojos cansados, mientras otra respondía, «Sí, es tan agradable. Es el único cuarto que no huele a hospital». Se miraban entre sí, un pequeño misterio compartido que rompía la monotonía de su ardua labor. A veces, yo las veía aspirar el aire, una sonrisa tenue dibujándose en sus labios, sin saber explicar qué era aquello, pero disfrutándolo. Una pequeña tregua, quizás, en la implacable batalla de la enfermedad. Mateo y Elena, los padres de Lucía, eran un estudio en la fragilidad de la esperanza. Cada día, yo los encontraba un poco más aferrados a esa fragancia, como a un clavo ardiendo en medio del naufragio. Sus ojos, antes llenos de una desesperanza abrumadora, ahora tenían un brillo distinto, una chispa que antes no existía. Para ellos, era más que un simple buen olor. Era una señal, un consuelo, un milagro. Un día, mientras Elena limpiaba suavemente la frente de Lucía y Mateo le leía un cuento en voz baja, aunque la niña seguía sumida en ese sueño profundo y precario, ella me miró con una urgencia que no había visto antes. «Padre», dijo, su voz apenas un susurro, pero firme, «el perfume ha vuelto y está más fuerte que nunca». «Sí, Elena», respondí, inhalando profundamente el aire que nos rodeaba. «Lo he notado. Es extraordinario. ¿No cree que es una señal?», preguntó Mateo, su mano apretando suavemente la de su esposa. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio, me imploraban una respuesta afirmativa. Mi corazón de párroco, habituado a encontrar el rastro de Dios
En los detalles más pequeños no podía descartarlo, pero mi mente, siempre buscando la prudencia y la razón, aún dudaba. Podía ser, en efecto, algún ambientador escondido, algún producto de limpieza con una fragancia persistente que, por alguna razón, no habíamos identificado. El hospital era un lugar de reglas y protocolos estrictos. Podría serlo, hijos, dije, tratando de sonar reconfortante pero honesto. Pero sea lo que sea, es algo bello, y si les trae consuelo, si les da fuerza, entonces ya es una bendición. Pero ellos querían más que un consuelo, querían una esperanza tangible. Tenemos que decírselo al doctor Herrera, afirmó Elena, con una determinación que me sorprendió. El doctor Javier Herrera. Ah, mi hijo. El doctor Herrera era un hombre de ciencia pura, brillante, meticuloso, respetado en su campo, pero también era, como te lo mencioné, un ateo declarado. Su fe estaba en el bisturí, en el escáner, en la molécula precisa que podía detener el avance de una enfermedad. Para él, lo inexplicable era simplemente lo aún no explicado por la ciencia, un reto a ser desmantelado por la lógica y el método empírico. Cuando Mateo y Elena, con esa mezcla de timidez y una renovada esperanza, finalmente le mencionaron el perfume al doctor Herrera, la reacción del médico fue, como era de esperar, una mezcla de fastidio y una condescendencia apenas disimulada. Lo recuerdo como si fuera ayer. Estábamos en el pasillo, fuera de la habitación de Lucía. El doctor acababa de salir de su revisión matutina, con su bata blanca impoluta, sus gafas de montura fina apoyadas en la punta de la nariz, y esa expresión severa que solía llevar. Él nos había dado el último informe, lacónico y sombrío, sobre el estancamiento de la pequeña, sin mejoría, sin visos de cambio. Hablaba de marcadores, de células, de estadísticas, un lenguaje frío que contrastaba brutalmente con el sufrimiento humano que tenía enfrente. «Doctor», comenzó Elena, su voz temblorosa, pero sus ojos fijos en él. «Hemos notado algo. En la habitación de Lucía». El doctor Herrera levantó una ceja, su paciencia ya agotada por las constantes súplicas y preguntas de padres desesperados. «¿Sí? ¿Y qué es, señora Morales? ¿Algún síntoma nuevo? ¿Alguna molestia?» «No, doctor. Es un olor, un perfume, muy hermoso». El doctor arqueó la otra ceja, y un pequeño suspiro de exasperación escapó de sus labios. Claramente, no era lo que esperaba escuchar. Se ajustó las gafas. «¿Un perfume?», repitió, con un tono que denotaba que el tema no era de su incumbencia médica. «Señora Morales, estamos en un hospital. Tenemos estrictos protocolos de higiene. No se permite el uso de ambientadores en las habitaciones de pacientes, especialmente niños con condiciones delicadas». «No es un ambientador, doctor», intervino Mateo, con más osadía de la que solía mostrar. «Viene de la habitación o de la misma Lucía». El doctor Herrera nos miró a los tres. Luego miró su reloj, se cruzó de brazos. Su postura reflejaba una impaciencia apenas contenida. «Miren, entiendo que el estrés de una situación como esta puede llevar a percepciones inusuales. Las alucinaciones olfativas no son infrecuentes en estados de ansiedad prolongada. Podría ser el perfume de usted, señora Morales, o de alguien que la ha visitado. Es normal buscar un asidero, una distracción». La palabra alucinación resonó en el pasillo como un golpe. Sentí el dolor en los ojos de Mateo y Elena. Aquel perfume era, para ellos, una pequeña esperanza, y el doctor acababa de reducirlo a una patología mental. «Doctor, con todo respeto», intervine, tratando de suavizar el ambiente. «Las enfermeras también lo han notado. Es un aroma muy particular». Él me miró y pude ver en sus ojos ese juicio silencioso que los hombres de ciencia suelen dirigir a los hombres de fe, un juicio que mezcla respeto profesional con una pizca de lástima por la ingenuidad. «Padre, con el debido respeto, la sugestión es una fuerza poderosa. Permítanme que lo investigue, si tanto les preocupa. Pero les aseguro que la única explicación será alguna sustancia externa, o, en efecto, una respuesta psicológica al estrés. No hay cabida para fenómenos inexplicables en un entorno médico». Con una mirada que no admitía réplica, el doctor Herrera giró sobre sus talones y se dirigió a la estación de enfermeras. Lo vimos hablar con la jefa de enfermeras, su voz baja y autoritaria,
gesticulando hacia la habitación 304. Luego, la jefa de enfermeras asintió con seriedad y escribió algo en su libreta. Al día siguiente, la orden del doctor Herrera se ejecutó con una eficiencia hospitalaria implacable. La habitación 304 fue sometida a lo que llamaron una limpieza profunda. No una limpieza cualquiera, mi hijo. Fue una erradicación sistemática de cualquier posible fuente de aroma. Se retiraron todas las flores del jarrón. Se revisaron las sábanas en busca de suavizantes. Se examinaron los productos de higiene personal de Lucía. Se roció con desinfectantes sin fragancia. Se ventiló la habitación hasta el extremo. Incluso, el doctor Herrera, con una meticulosidad casi obsesiva, llegó a interrogar a las enfermeras sobre si alguien había utilizado algún perfume o loción de forma reciente. Su rostro reflejaba una determinación inquebrantable a erradicar esa distracción irracional, como la consideraba. Él estaba convencido de que, una vez eliminados todos los factores externos, aquel perfume desaparecería tan misteriosamente como había surgido, confirmando su hipótesis de la sugestión o la presencia de algún agente químico no identificado. La ciencia, en su mente, triunfaría sobre la mística. La lógica pondría fin a la fantasía. Recuerdo que, después de la limpieza, me acerqué a la habitación con cierta aprensión. Mi fe, aunque había encontrado ese pequeño asidero del que te hablé, aún estaba condicionada por años de racionalidad. ¿Y si el doctor tenía razón? ¿Y si todo era, en efecto, un engaño de los sentidos, una manifestación del dolor y la esperanza que se anidaban en el corazón de Mateo y Elena? Confieso que, por un momento, mi corazón se encogió, pero al cruzar el umbral de la puerta 304, mis dudas se disolvieron como el rocío bajo el sol de la mañana. El perfume no solo no había desaparecido, mi hijo, se había intensificado. Era más claro, más potente, más inconfundible. Ya no era un susurro, era una afirmación, una declaración silenciosa, pero poderosa, que llenaba cada rincón de la habitación. Era el mismo aroma de nardos y lirios, pero ahora, como si 1000 de esas flores hubieran florecido en ese pequeño espacio, destilando su esencia más pura, sin que hubiera una sola flor a la vista. El aire era denso con él, dulce y fresco a la vez, envolvente y etéreo. Era imposible ignorarlo, imposible atribuirlo a un suavizante, a un ambientador, a un residuo. Las enfermeras que entraron después de la limpieza se detuvieron en seco, algunas con una expresión de asombro velada, otras simplemente inspirando profundamente, con una sonrisa en sus rostros. Una de ellas, la misma joven que antes había dicho, «¡Qué bien huele!», ahora me miró con los ojos muy abiertos. «Padre», murmuró, «pero si acaban de limpiar a fondo, y huele más fuerte que nunca». Mi propio corazón dio un vuelco. La lógica se tambaleaba. La ciencia había intentado borrarlo, y en respuesta, la fragancia se había vuelto más audaz. Mateo y Elena, al regresar a la habitación, lo percibieron de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de una profunda, casi sagrada, alegría. Se abrazaron a la pequeña Lucía, que seguía dormida, como si el perfume fuera un manto protector, una promesa flotando en el aire. El doctor Herrera, mi hijo, reaccionó con una frustración que no pudo ocultar. Su ceño se fruncía más profundamente, su boca se tensó en una línea dura. Lo vi recorrer la habitación, olfateando el aire con desconfianza, casi con incredulidad. Se agachó, examinó debajo de la cama, revisó el cuarto de baño adyacente, tocó las paredes. Parecía buscar una rendija, un lugar oculto, una explicación tangible, pero no había nada, solo Lucía, su respiración tenue, y aquel perfume que emanaba de la niña y llenaba el espacio con una gracia inexplicable. Se frotó los ojos, luego los limpió con 2 dedos, como si quisiera eliminar una mota de polvo de su visión, o quizás una idea incómoda de su mente. Lo vi salir de la habitación, su paso más rápido de lo habitual, una sombra de desconcierto en su rostro. La armadura de su escepticismo, esa coraza de la razón y la ciencia, había recibido el primer golpe serio. Una grieta, diminuta al principio, había empezado a formarse. Para mí, mi hijo
Este suceso fue una revelación lenta, un despertar gradual. Ya no podía simplemente desestimar aquello. No era una ilusión, no era un capricho, era real, y estaba desafiando, de la manera más hermosa y sutil, todo lo que la razón podía comprender. Era un misterio que no buscaba ser resuelto, sino contemplado. Era el lenguaje de lo divino, hablándonos a través de los sentidos, en un hospital, en la habitación de una niña moribunda. Y ese día, mi fe, que había flaqueado ante la crueldad de la enfermedad, encontró no solo un asidero, sino un camino claro hacia una esperanza más profunda. Un perfume, mi hijo, solo un perfume, pero un perfume que empezaba a reescribir las leyes del mundo conocido. Mi hijo, si el susurro había sido un preludio, una tímida introducción a una melodía que aún no nos atrevíamos a nombrar, el tiempo que siguió fue la sinfonía silenciosa de lo inexplicable, una orquesta invisible que tocaba acordes de esperanza en los pasillos de la desesperación. Aquella fragancia, que en un principio pudimos desestimar como un capricho del aire, una corriente perfumada de otro piso del hospital, o una dulce pero cruel ilusión de la esperanza nacida del deseo, se asentó en la habitación 304 de Lucía con una autoridad que desafiaba toda lógica y toda convención. Ya no era un tenue eco olfativo que uno debía buscar con la imaginación. Se había transformado en una presencia constante, palpable, casi corpórea, como una niebla bendita que no se podía ver, pero sí respirar y sentir en el alma. Flotaba alrededor de la pequeña Lucía como un aura invisible, envolviéndola en una calidez etérea que contrastaba de manera conmovedora con la frialdad estéril, aséptica y predecible del entorno hospitalario. Las máquinas seguían zumbando, los monitores parpadeando con luces verdes y rojas, los pasillos resonando con el traqueteo de los carros y las voces de preocupación, pero dentro de esa habitación se había forjado un microclima de paz y misterio. Era un perfume que, por su persistencia inquebrantable y su pureza inmaculada, no podía pertenecer a este mundo. Las flores que los padres traían se marchitaban en el jarrón, el aire acondicionado seguía filtrando el ambiente, las sábanas se cambiaban a diario, y aún así el aroma permanecía inalterable, como un sello divino. Recuerdo la primera vez que la noté con una certeza tan inquebrantable que se grabó en mi memoria como un pasaje de las Escrituras. Entré a la habitación y, a diferencia de los días anteriores donde debía concentrarme para percibirlo, el aroma me golpeó suavemente, no con la fuerza abrumadora e insensada de una misa solemne, sino con la delicadeza persistente de un jardín secreto que florece contra toda razón en el corazón del invierno. Era un perfume complejo, mi hijo, una fragancia multifacética que desafiaba la descripción sencilla. Sí, estaban los nardos, con su dulzura profunda y casi embriagadora, que siempre me han parecido un símbolo de la pureza que se abre paso incluso en la oscuridad, y los lirios, con su aroma prístino y elevador, que en el arte sacro representan la Inmaculada Concepción y la Resurrección. Pero había algo más, una capa inefable que lo hacía verdaderamente único, algo que evocaba la lluvia fresca, cayendo sobre la tierra recién arada en primavera, un olor a vida emergiendo, a renovación profunda. Había también el rocío matutino en pétalos de rosa aún cerrados, la promesa de una belleza por desplegarse, la frescura de lo intocado, y por debajo de todo, una dulzura sutil y reconfortante, que recordaba el olor del pan recién horneado por manos amorosas en un hogar lleno de calor, un aroma que habla de sustento, de cuidado, de la providencia divina. Era, para mi alma, el olor de la esperanza hecha tangible, el perfume mismo de lo sagrado que se derramaba sobre un lecho de enfermedad. Cada inhalación era una oración silenciosa, un bálsamo para mi espíritu. Me preguntaba si acaso los ángeles perfumaban sus alas con tal esencia al descender a la tierra, y con la consolidación, casi la cristalización de esa fragancia en el espacio vital de Lucía, comenzó lo verdaderamente asombroso, lo que ni el más recalcitrante de los ateos podría ignorar sin sentir que el suelo firme bajo sus pies se volvía arena,
Los monitores, esos guardianes impasibles y digitalmente precisos de la vida y la muerte en una unidad de cuidados intensivos, esos espejos fríos de la realidad biológica, empezaron a contar una historia diferente, una que no cuadraba con el guión sombrío de la enfermedad, donde antes solo había descensos lúgubres en las lecturas vitales y fluctuaciones alarmantes que aceleraban el pulso de cualquiera que las observara. Ahora se dibujaban líneas de estabilidad, quietas y firmes, como una mano amiga que detiene la caída, e incluso, osaría decir, líneas de una leve pero innegable mejoría. Era como ver una marea que, contra todo pronóstico, comenzaba a subir, a ganar terreno milímetro a milímetro. La fiebre, esa implacable compañera de Lucía, que había sido una constante amenaza, un dragón que devoraba sus últimas energías, cedió. Primero fue un leve descenso, que el equipo médico atribuyó, con la lógica que les es propia, a la administración de nuevos medicamentos o a un ajuste en la dosis. «Es la medicación, padre», murmuró una enfermera, su voz una mezcla de alivio profesional y la incredulidad que aún no se atrevía a asomar. Pero luego vino una normalización persistente, una línea plana en el termómetro que antes era una montaña rusa de picos alarmantes y caídas vertiginosas. Su respiración, antes superficial, fatigada y con ese silbido doloroso que me encogía el corazón, se volvió más profunda, más regular, como el suave oleaje de un mar en calma. Cada vez que visitaba a Lucía, sentía que un velo de ligereza se posaba sobre mí, una quietud que no era la paz de la resignación, sino la serenidad de una nueva esperanza que germinaba. Mateo y Elena, los padres de Lucía, al principio lo observaban todo con una cautela teñida de terror. Habían visto tantos altibajos en la salud de su hija, tantas promesas falsas de mejoría, que temían que cualquier aliento de esperanza pudiera romper el frágil momento que se estaba gestando. Sus ojos, antes hundidos por el insomnio y la angustia, ahora portaban una luz titilante, una pregunta silenciosa que se cruzaban entre ellos sin necesidad de palabras. Se movían alrededor de la cama de Lucía con pasos lentos y contenían la respiración ante cada pequeña señal. Observé cómo Elena, con sus manos temblorosas pero firmes por el amor, acariciaba la pequeña frente de Lucía y sentía el descenso de la fiebre. Su rostro se suavizaba por un instante y luego volvía a endurecerse, como si temiera que cualquier muestra abierta de alegría pudiera ahuyentar este frágil milagro. Mateo, un hombre de pocas palabras que solía canalizar su dolor en el silencio de sus oraciones, ahora se inclinaba sobre la cama con más frecuencia, sus ojos fijos en el suave subir y bajar del pecho de su hija. «Padre», me decía Elena un día, su voz apenas un susurro que no quería romper el hechizo, sus ojos fijos en la pequeña Lucía, como si temiera que parpadear la hiciera desaparecer. «¿Siente este aire? Siento que ella está un poco mejor». Y Mateo asentía lentamente, su mano temblorosa buscando la de su esposa, un gesto de apoyo, de una fe compartida que se atrevía a creer, aunque fuera solo por un instante fugaz. Para ellos era un milagro que se cocinaba a fuego lento, una respuesta a sus plegarias silenciosas y a las lágrimas derramadas en la oscuridad de la noche, una promesa divina que comenzaba a manifestarse en el aire mismo que respiraban. Yo veía en sus rostros la resurrección de una fe que había sido arrastrada por el sufrimiento, y en cada uno de sus gestos encontraba un nuevo propósito para mis propias oraciones. Mi propia fe, mi querido hijo, tan probada por el sufrimiento inmerecido de Lucía, por la brutalidad de una enfermedad que atacaba la inocencia, encontró en cada pequeño signo de mejoría una confirmación, un suspiro divino en el corazón de la desdicha. Había días en que mis rodillas en la capilla sentían el peso no solo de mi cuerpo, sino de mi alma, cargada de dudas y ruegos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esta pequeña? ¿Dónde está tu consuelo? La esterilidad del hospital se había infiltrado en mi espíritu, amenazando con sofocar la pequeña llama de mi esperanza. Pero el perfume, y luego la mejoría de Lucía, fueron como pequeñas gotas de agua fresca que caían sobre esa llama moribunda, reviviéndola, alimentándola. Cada latido más fuerte del corazón de Lucía en el monitor,
Cada respiración más profunda era para mí un eco del Génesis, una nueva creación, un fragmento del plan divino que se revelaba a cuentagotas, obligándome a la humildad y a la gratitud. El aroma era una bendición, pero la vida que regresaba a Lucía era la respuesta más elocuente a las plegarias de un párroco y una comunidad entera. Pero donde los Morales veían una promesa, donde yo percibía un milagro en ciernes, el doctor Javier Herrera veía una afrenta personal a su intelecto, una burla descarada a su ciencia, una bofetada a décadas de formación y experiencia. Su irritación, palpable desde los primeros días ante la mención del agradable olor, se transformó rápidamente en una frustración contenida, un hervidero interno que se manifestaba en pequeñas pero elocuentes acciones. Luego, esa frustración dio paso a una exasperación apenas velada, un desespero silencioso que lo hacía parecer más viejo y cansado. Observaba su mandíbula apretarse, su rostro tensarse, y sus pasos por el pasillo, antes confiados y resueltos, ahora adquirían una furia silenciosa, marcando el suelo con una impaciencia casi violenta. No podía atribuir la mejoría de Lucía a los medicamentos. La trayectoria de su enfermedad era clara, sin remisión posible, según todos los modelos y pronósticos médicos que él, y tantos otros, habían estudiado y aplicado. Y, por más que lo intentaba, no podía seguir ignorando el perfume. «¡Es ilógico!», lo escuché exclamar un día a una de las enfermeras, el tono de su voz bajo pero tenso, conteniendo a duras penas una explosión. Sus nudillos estaban blancos al aferrarse a un historial. No hay nada en su historial, en los análisis, que justifique esta estabilidad. Nada en su sangre, en sus órganos, en sus células. ¿Y ese olor? Lo hemos limpiado todo. Hemos desinfectado cada centímetro de esta habitación. Y sigue ahí. Su escepticismo, su fe ciega en lo demostrable y lo empírico, esa coraza que había tardado décadas en forjarse con el fuego de la razón y el acero de la evidencia, se estaba desmoronando, ladrillo a ladrillo, bajo el ataque constante de lo inexplicable. Primero, con la meticulosidad de un detective que busca el menor rastro de una anomalía, ordenó una revisión exhaustiva de todos los datos de Lucía. Cada análisis de sangre, cada placa, cada informe de laboratorio fue examinado con lupa, buscando un error en los laboratorios, una lectura equivocada, una variable que se les hubiera escapado. Los técnicos trabajaron horas extras, confirmando y reconfirmando cada dato. Nada. Todo era consistente con un deterioro terminal, con el pronóstico sombrío que él mismo había dado. El papel no mentía, pero la niña sí. Luego, ante la persistencia de la mejoría y la ineludible presencia del perfume, vinieron los pesos pesados de la medicina, una suerte de concilio científico convocado para desentrañar el misterio. Observé cómo llegaban, uno tras otro, con sus batas impolutas, sus maletines de cuero llenos de instrumentos y sus rostros gravemente serios, curtidos por años de enfrentar la enfermedad en sus formas más crueles. Había un neumólogo pediátrico de renombre, cuya experiencia se medía en décadas de casos complejos de enfermedades respiratorias infantiles, una neuróloga especializada en enfermedades raras, con una mente tan aguda como su bisturí metafórico, capaz de desentrañar las marañas más complejas del sistema nervioso, y, para abordar el enigma del perfume, el doctor Ricardo Ramos, el químico analítico principal del hospital, un hombre cuya devoción a la tabla periódica era tan firme como la fe de cualquier monje en su dogma. Los observé llegar, estos titanes del saber humano, con una mezcla de respeto y una extraña compasión. El doctor Herrera los dirigía con una mezcla de profesionalismo impecable y una desesperación apenas disimulada, como un capitán cuyo barco se hunde a pesar de todos sus esfuerzos. «Necesito una explicación», les dijo, su voz tensa, casi quebrándose en los bordes. La paciente, Lucía Morales. Diagnóstico terminal, y sin embargo, sus signos vitales se han estabilizado de manera inexplicable. Y está el asunto del aroma. La forma en que pronunció la palabra aroma denotaba su profundo malestar con ella, con la realidad intangible y, para él, ofensiva que representaba.
Era una palabra que no encajaba en su vocabulario médico, una anomalía que desafiaba su universo ordenado. El doctor Ramos, el químico, fue el más metódico en su aproximación a la anomalía olfativa, con el semblante imperturbable de quien persigue la verdad molecular sin emociones ni prejuicios. Instaló su equipo, un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas, pequeños sensores de aire de alta sensibilidad que parecían antenas de otro mundo, diseñados para detectar los compuestos volátiles más diminutos. Era como si la ciencia moderna desplegara su arsenal más sofisticado contra un fantasma. Tomó muestras no solo del aire de la habitación, con una precisión quirúrgica, sino también de las sábanas de Lucía, de su ropa de hospital, e incluso, con el consentimiento reticente y ansioso de los padres, del aire directamente sobre su piel, casi como si el perfume fuera una emanación de su propio ser, un sudor inmaterial. Su laboratorio, con sus matraces, sus probetas y sus máquinas zumbantes, se convirtió en un santuario de la ciencia, donde cada dato sería analizado con una precisión fanática, buscando la partícula, la molécula, el elemento que explicara lo inexplicable. Pasaron días que se sintieron como semanas, cada hora cargada de una expectación contenida. Los otros especialistas realizaban sus propias pruebas. La neuróloga revisaba las respuestas neurológicas de Lucía, sus pequeños reflejos, la actividad cerebral con aparatos complejos, con un ceño fruncido que denotaba su perplejidad. El neumólogo auscultaba sus pequeños pulmones, prestando atención a cada suspiro, a cada aliento, sin encontrar los estertores o la congestión que esperarían. Consultaban los monitores, los historiales, las últimas tomografías con una concentración febril. Sus conclusiones, al final, eran unánimes y cada vez más inquietantes para el doctor Herrera. Médicamente, no había explicación plausible para la estabilización de Lucía. Sus cuerpos decían mejora, sus signos vitales cantaban una canción de recuperación, pero sus diagnósticos seguían gritando terminal, un eco de una realidad que ya no parecía encajar. La incongruencia era abrumadora, el abismo entre la teoría y la realidad se hacía más grande, y luego llegaron los resultados del doctor Ramos. Recuerdo la escena con una claridad vívida. El doctor Herrera leyendo el informe en la pantalla de una tableta médica, sus ojos recorriendo las gráficas y las tablas de datos, su rostro un mapa de perplejidad, cada arruga y cada línea de expresión marcando su desesperación silenciosa. No había un solo compuesto orgánico volátil que pudiera identificarse. El aire de la habitación era, molecularmente hablando, tan limpio como el aire de cualquier otro espacio hospitalario después de una limpieza a fondo, libre de cualquier fragancia detectable por los métodos científicos más avanzados. No había trazas de perfumes conocidos, de ambientadores, de fragancias florales, de nada que pudiera dar una pista. Era como si el perfume existiera en una dimensión diferente, inmaterial para los instrumentos más sofisticados de la ciencia, una broma cósmica a la razón humana. «Doctor Ramos», preguntó Herrera con voz ronca, una última esperanza aferrada a un hilo tan fino que apenas era visible. «¿Está seguro de que los aparatos funcionaron correctamente? ¿Que no hubo un fallo? ¿Un error de calibración?» El químico, un hombre de pocas palabras y mucha exactitud, asintió con gravedad, su rostro impasible, su voz carente de cualquier emoción más allá de la fría verdad. «Doctor Herrera, revisé la calibración varias veces. Mis instrumentos están en perfecto estado de funcionamiento. Las muestras no arrojan absolutamente nada. Es como si el aroma no tuviera una composición química detectable. Simplemente no existe para la ciencia». El silencio que siguió en la habitación de Lucía fue más elocuente que cualquier palabra, más ensordecedor que cualquier grito. El doctor Herrera miró a los monitores, cuyos gráficos mostraban una realidad que contradecía todos los informes, luego a la niña que dormía plácidamente, su respiración suave y rítmica, y de quien emanaba, sin cesar, esa fragancia inexplicable que llenaba la habitación. Miró a los otros especialistas, quienes solo podían ofrecer encogimientos de hombros, miradas perdidas y expresiones de un asombro que rayaba en la derrota intelectual.
Su armadura de escepticismo, esa coraza que había tardado décadas en forjarse con el fuego de la razón y el martillo de la evidencia empírica, no solo había recibido golpes, se estaba resquebrajando visiblemente, grandes fragmentos de su seguridad cayendo a sus pies como cascotes de una torre en ruinas. Sus argumentos científicos, sus explicaciones racionales, su fe inquebrantable en lo medible y lo cuantificable, todo se había desintegrado ante la simple, hermosa y contundente evidencia de lo imposible. Este perfume, mi hijo, no era un ambientador oculto, no era una ilusión olfativa causada por el estrés o la sugestión, no era un error en los monitores, ni un capricho de la mente de un padre desesperado. Era un fenómeno real, medible en sus efectos tangibles sobre el cuerpo de Lucía, en la reversión de su enfermedad, pero inmensurable por la ciencia. Emanaba, eso era lo más claro, directamente de la niña, como una flor que se abre al sol, pero una flor de otro jardín, de otro reino. Y esa emanación no solo estaba sanando a Lucía, desafiando a la muerte con cada molécula de su esencia, estaba dejando a los hombres más inteligentes y racionales de la medicina sin palabras, obligándolos a confrontar una realidad que trascendía su entendimiento, sus libros, sus diplomas, su misma concepción del universo. Para mí, para Mateo y Elena, era el lenguaje de lo divino, un suspiro de Dios que llenaba el aire de ese hospital, anunciando, con la delicadeza persistente de un nardo y la pureza de un lirio, el inminente advenimiento de un milagro que haría doblar las rodillas de la ciencia. Era el perfume del cielo, que se había derramado en la tierra para abrazar a una niña y despertar almas. El perfume ya no era solo una fragancia, era una presencia, un mensaje. Hablaba no solo a la nariz, sino al alma misma. En el silencio de mis reflexiones nocturnas, lejos del bullicio estéril del hospital y del clamor silencioso de la desesperación de los morales, la certeza se había anidado en mi corazón, una verdad sencilla y rotunda como la piedra sobre la que se edifica una iglesia. Estábamos siendo testigos de una manifestación sagrada. No había otra explicación para esa esencia etérea que desafiaba la lógica, que rehuía la captura de los instrumentos de laboratorio, que emergía, pura y persistente, del lecho de una niña moribunda. Era, sin asomo de duda, el lenguaje del cielo, el aliento de Dios infundido en el aire de una habitación de hospital. Mi propia fe, que había sentido la punzada del escepticismo ante la crueldad de la enfermedad de Lucía, ahora se encendía con una llama viva y danzante. Era un fuego que quería compartirse, una esperanza que anhelaba ser tejida en la urdimbre de nuestra comunidad. Así que, una tarde, mientras Mateo y Elena se aferraban a cada respiro de su hija y al susurro reconfortante de la fragancia que los envolvía, me senté junto a ellos en la pequeña sala de espera, el aire pesado con la ansiedad no dicha. «Hijos míos», les dije, mi voz apenas un murmullo para no romper la frágil paz del momento. «Esto que estamos presenciando no es obra humana, es un signo de la misericordia divina. Creo, con toda la fe de mi corazón, que Dios nos está hablando a través de Lucía, a través de este perfume milagroso». Elena me miró con sus ojos enrojecidos, pero una chispa, la primera en mucho tiempo, brilló en ellos. Mateo, más cauto, asintió lentamente, sus manos callosas entrelazadas, símbolo de la fe sencilla y profunda que siempre había sostenido a su familia. «Eik, ¿y qué debemos hacer, padre?», preguntó Elena, su voz quebrada por la emoción contenida. «Debemos responder», le respondí, mi corazón hinchado de una emoción inefable. «Debemos responder con nuestra fe, con nuestra devoción. Propongo que iniciemos una novena a nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe. ¿Quién mejor que nuestra Morenita, que ha obrado tantos milagros en nuestra tierra para interceder por nuestra pequeña Lucía? Que nuestras oraciones, unidas a la gracia que ya se derrama en esa habitación, asciendan al cielo como un incienso fragante». La idea fue acogida con un fervor que disipó la penumbra de la desesperanza. La Virgen de Guadalupe no es solo una imagen para nosotros los mexicanos, es el corazón palpitante de nuestra fe, la madre que ha estado con su pueblo en sus alegrías
y sus penas más profundas. Sabíamos que, bajo su manto estrellado, nuestras súplicas encontrarían el camino. Al día siguiente, anuncié la novena a la comunidad parroquial de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. La respuesta fue abrumadora. Las bancas, que a veces veían un puñado de fieles en las misas diarias, se llenaron de hombres, mujeres y niños, todos unidos por el amor a Lucía y la creciente convicción de que algo extraordinario estaba sucediendo. Acordamos que, cada tarde, al caer el sol, nos reuniríamos fuera del hospital, en el pequeño jardín de la entrada, para rezar el rosario y pedir por la intercesión de la Virgen. La primera tarde de la novena, el aire estaba cargado de una expectativa silenciosa. El sol de Oaxaca, con su característico matiz dorado, comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Nos congregamos con nuestros rosarios en mano, nuestras voces uniéndose en el «Dios te salve María», que resonaba contra las frías paredes del edificio hospitalario. Había unas 50 personas ese primer día, pero con cada tarde que pasaba, el número crecía. Curiosos se unían a los fieles, algunos atraídos por la conmovedora historia, otros por el rumor, susurrado de boca en boca, de un perfume milagroso que emanaba de la habitación de la niña. La presencia de la comunidad era un testimonio de fe y solidaridad que conmovía hasta al más impasible observador. Las enfermeras que salían de turno se detenían a escuchar. Algunos médicos echaban un vistazo fugaz desde las ventanas, y yo sentía cómo cada amén elevaba un poco más el espíritu colectivo. Y entonces sucedió lo asombroso, lo que cimentaría aún más nuestra fe y desafiaría toda explicación racional. Los informes comenzaron a llegar, primero como susurros, luego con una convicción creciente. Las enfermeras, que al principio habían descartado el perfume como un ambientador o un truco, ahora hablaban de él con una mezcla de curiosidad y un cierto reverente temor. «Padre», me dijo un día la enfermera Guadalupe, una mujer de fe sencilla que se había vuelto una aliada en nuestra vigilia. «Es impresionante. Durante las horas en que ustedes están rezando ahí afuera, el perfume en la habitación de Lucía se intensifica de una manera que no es de este mundo. Se vuelve más denso, más dulce, como si cada Ave María que pronuncian lo alimentara, lo hiciera crecer». No eran solo las enfermeras. Mateo y Elena, que pasaban las tardes junto a Lucía, notaron lo mismo. Me lo confirmaron con ojos llenos de asombro y una alegría apenas contenida. «Es como si ella supiera que estamos rezando, padre», me dijo Elena, su voz suave y llena de wonder. «Cuando empiezan el rosario, el aire se vuelve más denso con ese olor. Se siente como un abrazo». No era una intensificación brusca, sino un flujo gradual, un oleaje de fragancia que crecía con cada década del rosario, con cada canto a la Virgen. La habitación 304, que antes había olido a enfermedad y desinfectante, se transformaba en un pequeño santuario perfumado, un oasis de santidad en medio de la fría ciencia. Las notas de nardos y lirios, que al principio eran delicadas, ahora se mezclaban con una profundidad nueva, un toque a rosas y algo más, algo celestial, que no podía ser nombrado, solo experimentado. El aroma era tan envolvente que trascendía los límites de la habitación. Algunas enfermeras reportaron haberlo percibido en los pasillos adyacentes, una estela sutil pero inconfundible que las invitaba a la sorpresa y a veces a la reflexión. El doctor Herrera, por supuesto, lo atribuyó a la sugestión, a la histeria colectiva, a la exacerbación de una alucinación olfativa en los familiares y el personal. Insistía en sus pruebas, en sus muestras de aire que invariablemente daban negativo, pero incluso su determinación empezaba a mostrar grietas. Lo vi pasar un día por el pasillo, detenerse un instante cerca de la puerta de Lucía, y su nariz se movió. Su rostro, generalmente una máscara de escepticismo, se contrajo en un gesto de confusión, como si su mente racional luchara contra la evidencia que sus propios sentidos le presentaban. Un destello de algo parecido a la perplejidad cruzó sus ojos antes de que recuperara su compostura habitual y continuara su camino, más rápido de lo necesario. Para nosotros, sin embargo, no había dudas.
Esto era un diálogo sin palabras, una conversación entre el cielo y la tierra. Nuestras oraciones, elevadas con la sinceridad y el fervor de corazones afligidos pero esperanzados, eran respondidas, y la respuesta no venía en forma de una voz tronadora o una aparición deslumbrante, sino en un susurro olfativo, un sí fragante de lo divino. Cada tarde, al terminar el rosario, con el sol poniéndose y las sombras alargándose, sentíamos no solo la paz de la oración cumplida, sino la profunda certeza de que estábamos siendo escuchados. El perfume, que era el hilo conductor de este milagro incipiente, se convirtió en el barómetro de nuestra fe, el tangible recordatorio de que Dios estaba obrando. Llenaba el alma de una paz incomprensible, de una esperanza que desafiaba el diagnóstico médico y la cruda realidad de los monitores de Lucía. Era la presencia consoladora de la Madre Celestial que se derramaba en esa habitación de hospital, un bálsamo para los corazones rotos, una promesa palpable de que no estábamos solos. La fragancia era, en sí misma, una oración que no solo era escuchada, sino que respondía, se hacía más viva, más presente, con cada acto de fe. Y así, día tras día, la novena continuó. Con cada Ave María, con cada Padre Nuestro, el jardín del hospital se llenaba de un coro de voces, y el tercer piso, según los testigos, se inundaba de un aroma que no era de este mundo. Nos acercábamos al final de la novena, a la octava noche, con una mezcla de anticipación y un temor latente. El milagro se tejía, y el perfume era su heraldo. Pero la enfermedad de Lucía, aunque estabilizada, aún era un monstruo agazapado, y sabíamos que la prueba final se avecinaba, una noche que pondría a prueba no solo la ciencia, sino también la fortaleza de nuestra fe. El aroma, dulce y persistente, nos recordaba que el cielo no había callado, que el diálogo apenas comenzaba, y que la manifestación divina estaba a punto de alcanzar su culminación. La octava noche de la novena llegó envuelta en una quietud tensa, diferente a las anteriores. En el hospital, las luces tenues de los pasillos parecían guardar un secreto, y hasta el murmullo habitual del personal parecía más apagado. Afuera, en el pequeño jardín que se había convertido en nuestra capilla improvisada, las almas se congregaban con una fe más profunda, sí, pero también con una punzada de ansiedad que nadie quería admitir en voz alta. Habíamos rogado con fervor durante 7 días. Habíamos sido testigos del misterioso perfume que respondía a nuestras plegarias, y la tenue mejora de Lucía había sido un bálsamo para nuestras almas heridas. Pero sabíamos, en lo más hondo de nuestros corazones, que la enfermedad de la niña era un gigante formidable, un Goliat que aún no había sido derribado. Yo me sentía como un funambulista, caminando sobre el hilo delgado que separa la esperanza de la desesperación. Mis labios recitaban las oraciones con la familiaridad de años de sacerdocio, pero mi corazón latía con una mezcla de fe ardiente y una sombra de temor. Había visto a Dios obrar maravillas, sí, pero también había sido testigo del silencio divino en el sufrimiento. Me aferraba a cada Ave María como a un ancla, permitiendo que la fe de mi comunidad, de Mateo y Elena, de las ancianas de la parroquia que rezaban con los ojos cerrados y los rosarios desgastados, me sostuviera. El aroma, sí, el aroma era nuestra señal, la promesa etérea de que no estábamos solos. Esa noche, el perfume que emanaba de la habitación de Lucía era más vibrante que nunca, un eco dulce y prometedor que se filtraba por las rendijas de las ventanas y se mezclaba con el incienso de nuestras almas en oración. Pero la vida y la enfermedad son impredecibles. Justo cuando nuestra novena alcanzaba su punto álgido, cuando las últimas luces del día se desvanecían y las estrellas comenzaban a salpicar el cielo oaxaqueño, la calma se quebró. Adentro, en la habitación 304, las alarmas comenzaron a sonar con una estridencia brutal, rompiendo el silencio como un cristal. Un pitido agudo, incesante, se apoderó del tercer piso, seguido por las voces urgentes de las enfermeras y el golpeteo frenético de sus zuecos contra el linóleo. Era el sonido inconfundible de una crisis, el preludio sombrío de lo que tanto habíamos temido. El doctor Herrera,
que había estado rondando el ala, como si una premonición médica le hubiese dictado su presencia, fue el primero en reaccionar. Su rostro, habitualmente una máscara de profesionalismo distante, se contrajo en una expresión de alarma grave, mezclada con esa sombría resignación que solo los médicos que han visto demasiado saben portar. Se lanzó hacia la habitación de Lucía, y tras él, un torbellino de batas blancas, con carritos de reanimación y equipos de emergencia. Desde la puerta, Mateo y Elena, a quienes apenas les habían permitido un momento de respiro, presenciaron la escena con el horror mudo de unos padres que ven cómo la vida de su hija se les escurre entre los dedos. Desde afuera, en el jardín, el repique de las campanas de alarma llegó hasta nosotros, amortiguado, pero inconfundible. Las oraciones se detuvieron, reemplazadas por un escalofrío que recorrió a la multitud. Miradas de pánico se cruzaron. Algunos se aferraron más fuerte a sus rosarios, otros se abrazaron, con lágrimas silenciosas ya brotando. «Lucía», susurró alguien, y la palabra se extendió como un fuego fatuo. Entendimos lo que estaba sucediendo. Era la prueba final, la noche que determinaría todo. No hubo tiempo para el miedo paralizante. Como si una fuerza invisible nos impulsara, retomamos nuestras oraciones, pero esta vez con una intensidad desesperada, una súplica que brotaba de lo más profundo del alma. El rosario se convirtió en un mantra urgente, un ruego colectivo a la Virgen de Guadalupe para que intercediera, para que no permitiera que la luz de Lucía se apagara. Cerré los ojos, con las palmas de las manos unidas con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos, y sentí el peso de la fe de todos en mis hombros, una fe que ahora se debatía contra la sombra de la muerte. «Madre Santísima, no la dejes, no nos dejes», murmuraba mi corazón, más allá de las palabras. Dentro de la habitación, el caos era absoluto. El doctor Herrera dirigía el equipo con una frialdad profesional, impartiendo órdenes rápidas y precisas. Las máquinas hacían su trabajo. Los médicos se movían con la agilidad de la experiencia, pero había un aire de fatalidad, un peso que se cernía sobre ellos. El pequeño cuerpo de Lucía se debatía. Su corazón, que había luchado con valentía durante tanto tiempo, ahora amenazaba con rendirse. Los monitores mostraban lecturas críticas cada vez más alarmantes, cada vez más cerca del silencio final. El doctor, con los ojos fijos en la niña, intentó una última maniobra, una última esperanza médica, pero su expresión era de derrota. Parecía el final, el inevitable desenlace que su ciencia ya había dictaminado hacía meses. Fue entonces, en ese instante preciso, en el cenit de la desesperación médica, cuando el corazón de Lucía pendía de un hilo y el aliento se contenía en cada pecho presente, ¿qué ocurrió? No fue un aumento gradual, no fue un susurro más intenso, fue una explosión. De la nada, un torbellino de fragancia brotó del cuerpo de la pequeña Lucía, llenando la habitación 304 con una fuerza y una belleza que trascendían todo lo conocido. No era el perfume delicado que habíamos percibido antes, era una oleada, una ráfaga incontrolable de aroma que golpeó a todos los presentes con la fuerza de una presencia. Era el perfume imposible, ahora manifestado en su plenitud, un tsunami olfativo que paralizó cada movimiento, que detuvo cada palabra. Era el aroma de 1000 jardines celestiales concentrado en un punto. Rosas, sí, pero no como las que cortamos de un rosal, sino rosas que hubiesen florecido bajo la luz del paraíso. Lirios y nardos, pero con una pureza y una dulzura tan intensas que quemaban los sentidos y sanaban el alma. Había algo más, algo que no podía identificarse. Una nota de santidad, de eternidad, que se mezclaba con la miel de las flores y el frescor de la brisa divina. Era un aroma indescriptible, tan potente que parecía tener forma, sustancia, como si el mismísimo cielo se hubiera derramado en esa pequeña habitación de hospital. El doctor Herrera, en medio de una instrucción crucial, se detuvo a mitad de la frase, con la jeringa aún en la mano. Las enfermeras, que se movían con urgencia, quedaron petrificadas. Sus ojos se abrieron de asombro, sus bocas se abrieron ligeramente,
intentando comprender lo que sus sentidos les gritaban. La fragancia no solo llenaba la habitación, trascendió las paredes, se derramó por el pasillo, un río invisible de santidad que recorrió los metros, pasando por otras habitaciones, deteniendo a otros pacientes y al personal en seco. Un silencio sobrecogedor descendió sobre el piso, un silencio roto solo por los pitidos moribundos del monitor de Lucía, y el milagro se anunció, no con truenos o relámpagos, sino con el más dulce y poderoso de los perfumes. Afuera, en el jardín, nuestras oraciones también se ahogaron en el aire, no por miedo, sino por la repentina irrupción de la fragancia. Fue como si una puerta al cielo se hubiera abierto de par en par. El aroma nos envolvió a todos, una caricia divina que nos llenó de una paz inexplicable, de un asombro tan profundo que solo podíamos caer de rodillas, sin saber aún qué había sucedido dentro de esa habitación, pero sabiendo, con cada fibra de nuestro ser, que Dios había escuchado. El perfume era la respuesta, el heraldo de lo imposible, el dulce preámbulo de un milagro que haría que hasta la ciencia se arrodillara. Lo que sucedió dentro de la habitación 304 esa noche, mi hijo, me fue relatado por quienes lo vivieron, pero lo sentí en el alma con la misma intensidad, como si mis propios ojos hubieran sido testigos. Justo cuando el perfume nos envolvió a todos afuera, anunciando su llegada con una fuerza nunca antes experimentada, dentro de la habitación, el equipo médico, absorto en la desesperada lucha por la vida de Lucía, también fue asaltado por la fragancia. No fue un simple aroma, fue una ráfaga, una explosión de nardos y lirios, de rosas que no existen en este mundo, de un aire que sabía a cielo y a esperanza. Detuvo a todos en seco, los rostros tensos de las enfermeras, las manos expertas del doctor, Herrera sobre el pecho diminuto de Lucía. Todos quedaron congelados, suspendidos en un asombro sagrado. El aire se hizo denso con esa presencia inmaterial, tan poderosa, que por un instante, me atrevo a decir, todos olvidaron que estaban en una unidad de cuidados intensivos, que la muerte acechaba. La lógica se disolvió en ese perfume. Era una fragancia que no se olía solo con la nariz, sino con el espíritu, un eco de lo eterno que invadía cada fibra del ser. Y en ese instante preciso, en esa fracción de segundo, donde el tiempo pareció detenerse, y la ciencia y la razón quedaron mudas ante lo inexplicable, los monitores de Lucía comenzaron a cambiar. Fue una reversión que desafió toda ley natural. Los pitidos moribundos que anunciaban el inminente final se aceleraron, no a un ritmo errático de alarma, sino a la pulsación firme y constante de un corazón sano. La línea plana del monitor, que tan cruelmente había pronosticado el silencio, comenzó a dibujar una danza vital y enérgica. La saturación de oxígeno, antes peligrosamente baja, trepó con una velocidad inverosímil. Sus pulmones, que apenas jadeaban, de repente aspiraron una bocanada de aire profunda y llena de vida. Una ola de alivio inverosímil, seguida de una confusión atónita, recorrió al personal. El doctor, Herrera, que había estado a punto de pronunciar la hora de la muerte, se apartó de la cama, sus ojos fijos en los monitores, en un silencio que era más elocuente que cualquier grito. Y entonces, en medio de aquel silencio asombrado y del perfume que aún llenaba el espacio con su promesa divina, Lucía, nuestra pequeña Lucía, abrió los ojos. No había rastro de dolor ni de fatiga en su mirada, sino una claridad asombrosa, una luz que no habíamos visto en meses. Miró a su madre, a su padre, y una sonrisa débil, pero radiante, floreció en sus labios. Una sonrisa que era el amanecer después de la noche más oscura, la confirmación de que la oración había sido escuchada, de que el cielo había inclinado su oído y había respondido con una generosidad sin límites. Elena y Mateo, los padres, cayeron de rodillas junto a la cama, no solo por la presencia del médico, sino por la incontenible gratitud, por la abrumadora certeza de que estaban presenciando el rostro de la gracia. Al día siguiente, las tomografías fueron realizadas de nuevo. El doctor Herrera las revisó con manos temblorosas, su rostro una máscara de incredulidad. No había rastro,
ni un solo indicio de la enfermedad agresiva que había consumido a Lucía. Sus órganos, su sangre, sus células, todo estaba perfectamente sano, como si la enfermedad nunca hubiera existido, como si un borrador divino hubiera limpiado de su cuerpo toda imperfección. La niña que jugaba tímidamente con su cabello en la cama, desde la cual aún emanaba un halo tenue del perfume celestial, era una niña renacida. El doctor Javier Herrera, el eminente oncólogo, el hombre de ciencia que había dedicado su vida a la razón y a la evidencia, sostuvo los informes, la prueba irrefutable de lo que su mente se negaba a procesar. Sus ojos, antes llenos de escepticismo, ahora se anegaban en lágrimas que no pudo contener. Miró a la pequeña Lucía, viva, sana, sonriente. Miró los monitores, los resultados médicos, el perfume que aún respiraba en el aire. No había explicación lógica, no había teoría científica que pudiera abarcar lo que había ocurrido. Su armadura de ateísmo, de años de certezas inquebrantables, se hizo añicos en ese instante, vencido no por la derrota, sino por la abrumadora magnificencia de un milagro que desafiaba toda concepción humana. El doctor Herrera cayó de rodillas junto a la cama de Lucía. Era un gesto de humilde adoración, de rendición ante una verdad tan grande, tan innegable, que solo podía ser divina. Y mientras las lágrimas corrían por su rostro, comprendió, quizás por primera vez, que hay fuerzas en el universo que trascienden bisturíes y microscopios, fuerzas que se manifiestan en el aroma de una rosa imposible, en la sonrisa de una niña que ha vuelto de la muerte. Con la luz de la mañana siguiente, que se filtraba con una promesa renovada por las ventanas de la que había sido su habitación, Lucía fue dada de alta. Su risa, clara y sonora como el tintineo de campanillas al viento, su energía vibrante, eran la prueba más palpable y alegre del milagro que habíamos presenciado. Partió de aquel hospital no solo sana, sino radiante, un pequeño faro de esperanza, un testimonio viviente de la misericordia divina que había descendido sobre ella. Y así como había llegado, en medio del aséptico silencio hospitalario, el perfume imposible, esa esencia de nardo y lirio que había llenado los pasillos y los corazones, se desvaneció de su pequeño cuerpo. No hubo un último rastro, un eco residual perceptible. Simplemente se fue, tan misteriosamente como había surgido, dejando a su paso no un vacío, sino un eco sagrado, una huella indeleble en el alma de todos los que lo habíamos respirado. Nuestra comunidad en Oaxaca, que había orado con fervor y esperanza inquebrantable, se sintió profundamente fortalecida. Lucía se convirtió en el centro de nuestra fe renovada, la niña que regresó de la sombra de la enfermedad, envuelta en el aroma del cielo, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de Dios puede florecer. Pero, quizás, la transformación más conmovedora se gestó en el corazón del doctor Javier Herrera. Tuve una última conversación con él, unos días después, bajo la sombra generosa de un laurel en el parque cercano al hospital, mientras Lucía jugaba, ajena, en el atrio de nuestra parroquia. Lo encontré sentado, la mirada perdida en el horizonte, en una introspección que nunca le había visto. «Padre», me dijo, su voz, antes tan segura y mesurada, ahora teñida de una humilde vulnerabilidad. «Ya no sé qué creer. O, mejor dicho, ahora sé que hay mucho más que creer, mucho más que abrazar, de lo que mi ciencia me permitía imaginar». Sus ojos, que habían visto tanto dolor y tanta razón, ahora albergaban una hermosa perplejidad, una nueva reverencia por los misterios que se despliegan más allá del alcance de un bisturí o la lente de un microscopio. No se hizo un hombre de fe de la noche a la mañana, no, pero su escepticismo, antes una armadura impenetrable, se había transformado en una búsqueda sincera, en una apertura silenciosa a lo trascendente que antes le era inimaginable. El milagro de Lucía, mis hijos, no solo sanó un cuerpo frágil, abrió una grieta de luz en un alma endurecida por la lógica y la experiencia, demostrando que la gracia de Dios, a veces, no se anuncia con estruendos o visiones apocalípticas, sino con un perfume, un aroma tan puro, tan etéreo, tan imposible, que puede hacer que incluso el hombre más arraigado en la lógica terrenal
el más escéptico de los corazones caiga de rodillas en humilde asombro. Es un recordatorio, una dulce verdad, de que el amor de Dios es tan vasto y misterioso que se manifiesta de las formas más inesperadas y hermosas, dejando una fragancia de esperanza que perdura mucho más allá de lo que nuestros sentidos pueden captar, un perfume de lo divino que nos invita siempre a la adoración y a la fe más profunda.